¿Por qué Werner Herzog dice que debes leer, leer, leer? Y repites en muchas entrevistas y de la misma manera, como repitiendo la palabra obsesivamente. ¿Qué pasa si es que un cineasta no lee? No vas a saber cómo unir una idea con la otra. Puede ser que en tu cabeza tengas una imagen y la imaginación de lo que va a ser tu película, pero no vas a poder expresarla correctamente. Y si no puedes expresarla correctamente, no solo no vas a llegar al espectador, nunca vas a crear esta película que está dentro de tu cabeza. Tanto al nivel técnico en el que tienes que hablar con tu equipo, sea el camarógrafo, el director de foto, el sonidista e incluso los actores, sino que también si lo haces tú solo todo, igual de todas maneras no vas a saber cómo recrear lo que está aquí adentro de tu cabeza en el exterior, en este producto que es tu película. El principal signo de una persona que no lee es que no puede expresarse. Y no poder expresarse es ya triste para cualquier persona, pero mucho más para alguien que quiere dedicarse directamente a crear algo para que otros vean. El poder de la expresión es una de las cosas más importantes que un ser humano puede tener, ni se diga a los cineastas. Muchas veces vas a ver a directores novatos que no saben cómo expresarse y lo que termina sucediendo es que el director de foto mete sus propias ideas, el sonidista también los actores, todo el mundo mete sus ideas por este hueco que crea la falta de expresión y la falta de esta forma de unir las palabras para poder transmitir lo que está dentro de la cabeza del director hacia el equipo. Esto es muy frustrante para muchos directores novatos porque cuando ven el producto final de lo que hicieron, esta producción, no se parece en nada a lo que se imaginaron. Y eso es porque es un mix de todas las ideas que otros metieron precisamente porque ninguna de esas ideas fue clara. Entonces, digamos que sigues el consejo de Herzog y lees. ¿Qué pasa luego de que lees los 2000 libros que él recomienda leer? Mágicamente ya sabes cómo dirigir. En realidad, a lo que él se refiere también es que leas y pongas en práctica todo este mundo imaginario que estás absorbiendo. Debes entender qué es lo que están haciendo estos escritores para lograr usar palabras y recrear en tu imaginación de lector estas imágenes. El mismo Herzog recomienda leer un libro que se llama El Peregrino de J.A. Baker. A él le gusta este escritor porque es muy bueno en crear imágenes muy vívidas, pero a la vez ser muy detallista en las descripciones que logra. Hace una especie de equilibrio entre imágenes poéticas y emociones, algo que es muy difícil de lograr y que solo los escritores top logran hacerlo. Por ejemplo, aquí tienes un párrafo del libro El Peregrino. Llegué tarde al amor por las aves. Durante años las vi solo como un temblor en el borde de mis ojos. Ellas conocen el sufrimiento y la alegría de maneras simples, de maneras que a nosotros se nos escapan. Sus vidas aceleradas están abrigadas por un pulso que nuestros corazones nunca podrán alcanzar. Corren hacia el olvido. Son viejas antes de que nosotros hayamos terminado de crecer. Entonces, si analizamos ese párrafo, las oraciones, podemos darnos cuenta cómo es tan buen escritor que describe cosas que al mismo tiempo son literales, pero luego se vuelven poéticas, como esto de que podía ver las aves en el borde de sus ojos como un temblor. Entonces ahí tenemos que analizar qué significa eso, porque tenemos una imagen muy vívida de lo que es un temblor en el borde del ojo. Inmediatamente se nos viene esta idea de que los pájaros, como vuelan y pasan rápido, no pasan enfrente nuestro, no vienen hacia nosotros, sino que pasan por un lado. Y con temblor tal vez se refiere a que nuestras pupilas se mueven rápidamente para tratar de captar estas imágenes de las aves y no lo logran y tiemblan. También hace esa oración porque está diciéndonos directamente que no les hacía caso. Y como no les hacía caso, su pupila estaba enfocada, digamos, en lo que él estaba haciendo, digamos que ver un río. El ave pasaba, su pupila se movía, es como un temblor. Nos está evocando esta idea de que no estaba interesado todavía en las aves y sin embargo algo había ahí en su interés
que quería explorarlas. Si sigues analizando vas a encontrar las mismas cosas solo en las oraciones. Es todo un libro, entonces imagínate, es por eso que a Herzog le encanta este escritor y este libro, porque está lleno de este tipo de lenguaje, esta forma de describir el mundo, de crear emociones, de llevarnos pasos más allá de lo que simplemente está escrito. Esa es la verdadera magia, el verdadero poder que tiene un escritor que sabe expresarse. Un estudio realizado por la neurocientífica Jennifer Sommerfield descubrió que para que un espectador logre crear una imagen vívida en su cerebro, tiene que tener al menos 3 elementos de descripción. Es decir, el escritor debe dar 3 elementos de descripción para que el espectador pueda imaginarse realmente lo que este escritor quiere lograr. Por ejemplo, si decimos un lápiz amarillo de madera vieja, es muy clara la imagen de precisamente eso, un lápiz de madera que está pintado de amarillo. No hay por dónde perderse, el espectador va a lograr ver exactamente eso. Pero si el escritor practica y mejora en su oficio, puede ir más allá y decir que el lápiz huele a madera húmeda. O lo que es mejor, ir más lejos y decir que la madera del lápiz huele a una cáscara de naranja que ha empezado a podrirse por la humedad. Como ves, en esas 3 iteraciones se avanza un poco más en la imagen de este lápiz. Se es más específico y al mismo tiempo se nos empiezan a evocar otras cosas que no son simplemente un lápiz de color amarillo. Al dar otra descripción de, por ejemplo, la humedad, ya nos empezamos a imaginar el olor y también tal vez el lugar en el que este lápiz está. Podía antes estar en un lugar blanco sin fin, en un cuarto muy iluminado, y de repente al dar la otra información de la humedad, está en un cuarto más oscuro, con polvo, con poca luz. Decir que debemos darle al menos 3 características a algo para que el espectador entienda lo que queremos evocar no quiere decir tampoco que debemos caer en la adjetivación. Es cuando usamos demasiados adjetivos para describir algo. Eso no logra nada. Lo que sí logra algo es cuando usas las descripciones para crear emociones. C.S. Lewis decía, en lugar de decirnos que algo fue terrible, descríbelo de tal manera que nos aterremos. No digas que fue encantador. Haz que nosotros digamos encantador cuando hayamos leído la descripción. Como las palabras son abstractas, nosotros debemos unirlas de tal manera que creen una historia, una narración, y eso es lo que va a crear emoción en el espectador. Y esa es la única manera correcta de mostrar, no de contar. Por ejemplo, en esta oración de Murakami en su novela Kafka en la orilla. El silencio es tan profundo que hasta el roce de las páginas parece un trueno. Aquí podemos ver que él no está diciendo hay mucho silencio, tanto silencio que no se escucha nada. Lo que está haciendo es una comparación. El silencio es tan profundo que al girar una hoja suena tan fuerte como un trueno. Está haciendo una exageración de un sonido mínimo para describir qué tan silencioso es este lugar. Contar sería decirte, la habitación está silenciosa, pero al hacer estos cambios usando este juego de palabras, empiezas también a contar algo más que solo eso. El hecho de que haya esta comparación y esta exageración también ya nos dice algo del lugar, incluso nos puede decir algo del personaje. Por ejemplo, en el inicio de El viejo y el mar de Hemingway, el viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente, eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. En este párrafo ya podemos ver no solo la descripción física del personaje, sino que también ya podemos saber a qué se dedica, qué edad tiene y que posiblemente esté muriendo. Todo eso Hemingway logra hacerlo ya contando una historia, describiéndonos muy bien cada aspecto de esta escena. Eso es mostrar. Ese es el poder de describir correctamente y usar un lenguaje muy claro y descriptivo. En conclusión, ¿qué debes hacer? Debes practicar un ejercicio muy simple. Escribes una oración.
de lo que quieres evocar, de lo que quieres decir en tu guión. Por ejemplo, el cuarto es aterrador. Tú quieres que cuando el equipo llegue a filmar y cuando tú crees esta escena, quieres que se cree miedo con el cuarto. Luego empiezas a describir más, porque ahí nos estás contando, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer es mostrarnos qué hace aterrador a ese cuarto. Entonces puedes decir, en el cuarto había un aceite que se regaba desde el techo hacia las paredes. En el piso había plumas y huesos de gato agujereados en el medio. Ya nos estás dando más información, nos estás dando imágenes visuales muy concretas y además nos estás evocando curiosidad, porque yo quiero saber de dónde viene ese aceite negro que corre por las paredes, por qué hay plumas y por qué hay huesos de gatos y por qué están taladrados en el medio. Son muchas preguntas que ya me creas y al mismo tiempo este no saber, este misterio me crea miedo. Ese ejercicio debes hacer. Buscas juegos de palabras y aprendes a describir correctamente. Si sientes que no puedes hacerlo, lees, como dice Herzog, lees más y aprendes cómo otros escritores lograron hacer lo que tú quieres hacer. Vuelves a intentarlo. Y si lo haces muchas veces, en un punto ya lo logras. El otro ejercicio que tienes que hacer es siempre transformar tu imaginación, tus palabras, en cosas que evoquen los 5 sentidos. Puedes empezar por uno, primero la vista, que es el más simple. Luego vas al oído, luego vas al olfato, al tacto y así. Entonces, de esa manera vas a lograr aprender a crear no solo imágenes visuales, sino también imágenes sonoras, y eso cuando lo traslades al guión ya le va a dar información a tu equipo de qué es lo que quieres lograr sin ni siquiera que tú les digas. Para lograrlo puedes hacer preguntas muy simples como ¿a qué huele? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se siente esta cosa? Por ejemplo, ¿cómo se siente esta aguja que me está clavando en el dedo? ¿Cómo se siente el ácido? ¿Cómo se siente que algo me produzca ardor? Trata de responder de la forma más descriptiva posible y esa sería todo. Así que si quieres ser director de cine, no solo veas películas, sino lee libros. Lee tantos libros como puedas para que aprendas a crear estos mapas mentales, estos mundos imaginarios que luego vos puedes transmitir y de esa manera vas a poder hacer películas que sean mejores que el común. Y sobre todo, vas a poder transmitir las emociones que tú quieres al mundo.